Mi bruja despertó a los 11 años. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Albertina, yo soy mentora y neurocoach holística y me dedico a guiar y acompañar a mujeres que ya lo están haciendo todo bien y lo han hecho todo bien. Han ido de terapia en terapia, tanto psicológica como energéticas, holísticas, ya meditan, hacen journaling, meditación, pero aún así se siguen sintiendo vacías, sintiendo que algo les falta, a que verdaderamente liberen sus bloqueos emocionales, se conecten con todo su poder interior y manifiesten la realidad que desean. Yo vengo de vivir una infancia, adolescencia y gran parte de mi etapa adulta de mucho dolor y sufrimiento, maltrato físico y psicológico, adicciones, bullying, haber vivido en la calle, y he podido superar todo eso yo sola por completo, reprogramando mi mente subconsciente, aprendiendo a trabajar con las leyes universales a mi favor. Y ahora es lo que yo te enseño a ti en mi mentoría privada 1 a 1 de la mano o en el Club Mujeres Power, brindándote las herramientas para que tú te empieces a liderar. Tienes todos los enlaces en la cajita de descripción. Hoy vengo a contar mi historia como bruja. Ya te he contado y está en el canal, si quieres ir a verlo te lo dejo por aquí, mi historia personal, que no está separada de mi historia como bruja, pero en su momento compartí, me centré en todo el proceso que viví a nivel emocional, todo lo que transité a nivel de adversidades en mi vida, todo lo que logré también superar. Porque quería mostrarte cómo también yo soy ejemplo de que si has pasado por cosas tan difíciles o inclusive menos complicadas, pero que a día de hoy sientes que tienes bloqueos en tu vida emocionales, que no logras avanzar, soy ejemplo de que verdaderamente se puede salir de todos esos bucles y de que, aunque te digan que las cosas no se pueden borrar con gomita de borrar porque están en el subconsciente, puedes hackear tu mente. Ojo, no es fácil, pero tampoco imposible. Y sobre todo, cuando tienes el paso a paso para lograrlo, cambia absolutamente todo. Pero hoy voy a contarte mi historia de brujita. Yo siempre fui una niña, desde chiquitita, que me sentía muy diferente y verdaderamente era diferente. Yo me sentía que no tenía los mismos intereses que tenían los niños y niñas de mi edad. Siempre me gustó ser muy rata de biblioteca, me encantaba leer, empecé a hablar fluidamente a una temprana edad, al igual que a caminar, al igual que a leer también fluidamente. Que esto no tiene nada que ver, pero es un poquito el contexto de que yo ya era una niña que me sentía muy diferente y que no tenía los mismos hobbies o no me gustaban las mismas cosas que se suponía que tenían que gustarle o interesarle a una niña de mi edad. A mí me gustaba estudiar, me gustaba aprender, ¿no? En mi casa nunca estuvo a la orden del día absolutamente nada que tuviese que ver con la hechicería o con la brujería, con la magia en absoluto, ¿vale? De hecho, en mi casa mi abuela era muy beata, muy cristiana y tenía esa parte, sí que tenía esa parte más de visiones y de cosas relacionadas más con los santos, la Virgen y cositas así. Cosa que a mí siempre me llamó la atención, siempre me gustó mucho. Y me llamó la atención saber qué era eso de las visiones que tenía, saber qué era esas cosas que iba escuchando cuando de pequeña iba con ella, ¿no? Y las comentaba con otras mujeres. Entonces, a mí me pasó que con 11 años exactamente vi por primera vez en televisión una película, que me encantó y a día de hoy sigue siendo mi teenager favorita, ¿vale? El género de esta película y es The Craft o Jóvenes y Brujas. Cuando yo vi esa película, a mí se me despertó algo. Yo la vi y empecé a tener un interés enorme por lo esotérico. Empecé a tener un interés enorme por ser bruja. De hecho, anteriormente a que yo tuviera 11 años, tengo una anécdota muy graciosa. Bueno, en esos momentos a mis padres y a mi vecina no le hicieron ninguna gracia. Cuando yo tenía 8 años, a mí siempre me gustó estar más cerca de personas más mayores que yo. No solía yo llevarme con gente como muy de mi edad, sino que sentía que eran... Lo pensaba así, yo pensaba que eran tontos. O sea, no lo voy a ocultar, yo lo pensaba así y me gustaba juntarme con gente más mayor. Entonces a mí me encantaba ir a casa de mi vecina, que era una señora mayor.
Y lo típico que yo iba, me daba galletitas, hablaba conmigo y en una de estas me preguntó, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo tan tranquila comiéndome mi galletita, con 8 años, que todavía no tenía 11 años, no se me había despertado de esto, no había visto absolutamente nada de eso. Con 8 años yo le dije, quiero estudiar para ser bruja. Y me quedé tan pancha y tan ancha, una señora súper católica, ¿no? Recuerdo que al día siguiente mis padres me echaron la bronca y me dijeron, pero tú qué le dijiste a la vecina, no vuelvas a decir nada de eso, no sé qué. Y recuerdo que luego una siguiente vez, que tiempo más tarde me volvió a preguntar, ¿y qué quieres estudiar mayor? Le dije, pues todavía no lo sé. O sea, me lo guardé, dije, bueno, con la bronca que me han echado, porque yo no entendía por qué eso era algo malo, ni siquiera sé de dónde saqué lo de bruja, ¿vale? Porque yo no lo había visto, no lo había escuchado en ningún lado, no tenía vínculo con nadie que me hubiera hablado de todo eso, ¿no? Sí que he tenido experiencias paranormales desde chiquitita, pero eso lo hablaré en otros vídeos. Déjame saber en comentarios si quieres que cuente más cositas de estas. Pero con 8 años ya tuve esa anécdota. Pasó el tiempo, con 11 años llega esta película a televisión y la veo y se despierta algo en mí. Me fascinó, me encantó. Fue como si hubiera activado, literalmente, no fue como cuando ves algo y eres una niña y quieres encajar y lo ves y dices, voy a empezar a hacer esto por moda. No, en absoluto. Se me despertó algo en el pecho, una cosa que fue como algo que me dio fuego, me dio vida y empecé a investigar, ya con 11 años, dónde podría encontrar una tienda esotérica. ¿Cómo narices yo sabía que era tienda esotérica? No lo sé, yo lo busqué, yo investigué, no recuerdo ni cómo, la verdad, hace muchísimos años de esto y no lo recuerdo, y encontré una tienda esotérica en mi ciudad. Una tienda a la que le estoy muy agradecida porque pone prohibida la entrada a menores de 18 años y yo entré ahí con 11 años. Y a mí esa mujer me vendió todo lo que yo quise comprar, teniendo 11 y 12 años, y 13 y 14, ¿vale? Porque seguí yendo. Yo ahí me compré mi primer libro esotérico, que no sé si lo tengo por aquí, os lo enseño. Efectivamente lo tengo aquí, y mi primer libro esotérico, que lo compré con 11 años, le tengo mucho cariño, Diccionario de las Ciencias Ocultas. Con 11 años me leí el librito. O sea, y me encantó, y me iba cada poquito a la tienda, yo ponía cuando me venían mis tíos a visitar, de esto que te dan un poquito de dinero, yo me lo iba guardando, y de repente iban apareciendo en mi habitación libros, magia blanca, magia negra, yo leía de todo, lo voy a decir, yo estudiaba de todo porque me llamaba mucho la atención. Luego en las revistas, típicas revistas adolescentes como la You, la Super Pop, la Bravo, de esos tiempos, una revista que es la You, era la You, no sé ni siquiera si a día de hoy existe, traían un pequeño tarot con escenas de películas, ¿no? Que si el Titanic, que si escenas de películas. Y también empecé a trastear. Empecé a trastear con eso. Luego también recuerdo que antes del tarot empecé a leer sobre quiromancia, lectura de manos. Me empezó a llamar la atención. Ya con 13 años empecé a comprar cada mes la revista Más Allá. Fascinante. Las cintas que traían, no me acuerdo qué revista, no sé si era la Más Allá o otra, pero había una que traía de regalo psicofonías, y recuerdo haber ido en el coche con mi madre con la cinta escuchando las psicofonías que habían sido grabadas. Fascinada con eso. De hecho, yo iba a estudiar parapsicología. De hecho, porque es todo este tema de ir a las casas con estos aparatitos, ver si existe, qué hay de ese otro lado. Y a mí eso me fascinaba un montón. De hecho, tuve, que os contaré también, una etapa de mi vida en la que con un grupo de amigas íbamos a sitios abandonados a ver si había movimiento paranormal, ¿no? Y tengo muchas experiencias, ¿vale? Pero cuando vi que había que estudiarse toda la carrera de psicología previamente y luego la parapsicología era una rama, dije, no me apetece, porque yo con la psicología ni de pequeña conectaba, o sea, never. Entonces, no fui por ahí, pero me fascinaba, ¿no? Y fui creciendo. Lo primero que conecté fue creo que con 14, 15, bueno, más adelante conecté con la Wicca, creo que quizás a mis 17, 18 conecté con la Wicca. Anteriormente a eso yo experimenté y yo probé de todo, tuve la típica Biblia satánica de la B y bueno, todo lo que pudiera encontrar que me llamara la atención, investigar, leer, practicar, también practiqué mucho. Tuve mi primera Ouija con 12 años, me compré mi primera Ouija, que no la tengo aquí, me la tengo que traer porque todavía está en casa de mi madre, si no me equivoco. O la tengo aquí. Bueno, si la tengo aquí creo que la debo tener en el armario. Miraré, pero ya os la enseñaré.
que me la vendieron en esa tienda esotérica y estoy muy agradecida porque efectivamente no podían venderla a menores de 18 años y yo tenía 12 y la mujer a mí me vendía perfectamente las cosas. Yo iba con mi dinerico, yo decía, este libro, me cogía estas velas, me cogía, mira, el tablero y me lo vendía perfectamente, así que estoy muy agradecida de haber podido adquirir todo eso a esa tan temprana edad y de investigar, de probar, de leer, de aprender, ¿no? Y este fue mi primera toma de contacto y tuve muchas experiencias, empecé a crear mis primeros rituales, de lo que iba sacando de los libros que iba leyendo, practicaba muchísimo, sobre todo tuve una etapa que tuve mucha obsesión con la Ouija y practiqué mucho la Ouija, que de hecho para mí la Ouija no es algo negativo, es una herramienta más de comunicación, de investigación. Sí que es verdad que tuve muchas experiencias, que hice muchas cosas que pues yo no tenía tanto conocimiento, yo no me protegía, yo no me limpiaba, entonces me cargué de mucha mierda, pero eso ya os lo contaré más adelante. Aquí quería contaros un poquito esta historia de cómo nació esta brujita, cómo nació mi bruja interior, cómo salió hacia afuera con 11 años. Este fue como el inicio de ese viaje. En el siguiente vídeo te estaré compartiendo cómo a raíz de este viaje seguí investigando y avanzando en este camino, cómo seguí explorando y autoexplorándome en ese recorrido, porque no había en esos momentos tanta información. Así que si te surge alguna duda, coméntamela, déjamela en comentarios para que la pueda añadir en el siguiente vídeo o en siguientes vídeos, pero en el siguiente te estaré contando cómo fue que continué mi camino y qué fue lo que me sucedió en un punto de inflexión de mi vida, donde mi vida personal entró en un momento de mucho sufrimiento por lo que me estaba sucediendo. Hazme saber si te está gustando que inicie esta serie sobre mi historia como bruja y que te vaya contando todo mi camino. Hazme saberlo dándole like, suscribiéndote si no estás suscrito o suscrita y activando la campanita para no perderte ningún vídeo. Te invito también a seguirme en Instagram @sombraluz.alquimia y si quieres saber cómo trabajar conmigo tienes mis servicios en el enlace de la cajita de descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Chao, chao!